Entonces, vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos resolviendo, nada más que creo que se cortó y no me di cuenta en dónde nos habíamos quedado. Después, Hasta AR 5/2, algo. Ahí fue donde nos quedamos. por aquí. Sí, porque de aquí después se cortó y seguimos, no me di cuenta y seguía avanzando aquí, pero ya cuando vi, no estaba conectado, nada más estaba aquí, hablando solo. Entonces, nos habíamos quedado aquí hasta el valor de la aceleración. Y aquí, nos había dado un valor de menos 12.5 en la aceleración radial. Entonces, aquí, les estaba preguntando, creo que, ¿qué nos da a entender el negativo del menos 12.5? Entonces ahí nada más el negativo nos indicaría que va en la dirección de la aceleración radial, va hacia el centro de curvatura, hacia el centro de la trayectoria curva. Entonces es lo que nos daba el valor de la aceleración radial. Después habíamos continuado con el movimiento. Para movimiento circular habíamos dicho anteriormente que la aceleración transversal es igual que la aceleración tangencial, igual que el producto de la distancia radial por la aceleración angular. Esto lo habíamos mencionado acá anteriormente, que esta cantidad, aceleración, para esto nada más es para acelerar, para movimiento circular. La aceleración transversal es igual a la aceleración tangencial. Y es el producto del radio. En este caso también, para el caso circular, el radio se convierte igual que el radio de curvatura. En ese caso es un caso particular de un movimiento curvilíneo, y para el caso general de movimiento curvilíneo es el radio de curvatura ρ, y para el caso de un movimiento circular, entonces ρ es igual a r, o r es igual a ρ, y sería el radio de la trayectoria circular. Entonces, como vemos que la aceleración transversal es igual a la aceleración tangencial, y la podemos obtener de esta manera. Sin embargo, no necesitamos hacer este cálculo, ya que el dato que nos dan aquí de 3 metros por segundo al cuadrado corresponde a una aceleración tangencial. Nos dicen que va moviéndose esta partícula por esta trayectoria circular, y en un momento dado, en este punto P, tiene una velocidad y una aceleración. Más bien nos dice que está incrementándose la velocidad, la magnitud de la velocidad, y la velocidad es tangencial siempre a la trayectoria. Entonces esta aceleración, este cambio de la velocidad se está dando también de manera tangencial. Entonces esta es una aceleración tangencial, esta de 3 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí no necesitamos realizar ningún cálculo, eso simplemente se convierte directamente en la componente transversal o angular de la aceleración. Y entonces esto, más bien la componente transversal de la aceleración. Y entonces, en este caso también, esto para movimiento circular, la componente transversal y angular serían las mismas, sería lo mismo, pero nada más es para movimiento circular. Para movimiento curvilíneo en general es la aceleración transversal, la aceleración angular,
sí hay una pequeña diferencia entre la aceleración angular y la aceleración transversal. Entonces, la aceleración transversal es la componente en la dirección transversal, mientras que la aceleración angular es únicamente este alfa o bien esta teta 2 puntos. Entonces decimos aquí para el movimiento circular, la aceleración transversal se convierte en lo mismo que la aceleración angular, y en este caso ya no los están dando, y no es ese dato que ya nos están dando es la componente tangencial, es la componente transversal. Entonces ya lo único que hacemos es combinar o juntar esas dos componentes para obtener la aceleración total, que sería la aceleración radial y la aceleración transversal, y todo en metros por segundo al cuadrado. Pues aquí ya nada más juntamos 12.5 en la dirección radial y el 3 en la dirección transversal. Entonces aquí mencionábamos la aceleración angular, es únicamente esta alfa, o lo mismo, alfa es lo mismo que teta 2 puntos. Nada más esa es la aceleración angular. La aceleración transversal a teta es el producto de R por alfa. Entonces, sí, estrictamente no son lo mismo, no son lo mismo la aceleración transversal y aceleración angular. Entonces aquí está multiplicado la aceleración angular por R. Eso nos da la aceleración en la dirección transversal. O teta también, la dirección teta, y nada más, sí, estrictamente no son lo mismo la aceleración angular y la aceleración transversal. Y otra diferencia de la aceleración angular con la aceleración transversal: la aceleración angular, decíamos, esta alfa se da en unidades de radianes por segundo al cuadrado, mientras que esta aceleración transversal está en unidades de metros por segundo al cuadrado. Entonces decíamos, estrictamente no son lo mismo la aceleración transversal y la aceleración angular. Nada más que en algún momento mencionamos que era lo mismo, pero estrictamente no son lo mismo. Es multiplicar la aceleración angular por el radio para obtener la aceleración transversal. Sí, entonces lo habíamos estado resolviendo la clase pasada, y decíamos, no me di cuenta cuando se desconectó, y bueno, yo seguí aquí sin darme cuenta que estaba desconectado, y entonces inclusive había comenzado el otro subtema, que es el de, bueno, es lo mismo de coordenadas radial y transversal, pero extendido al espacio tridimensional. En este caso utilizamos las coordenadas cilíndricas. Entonces, en este caso, las coordenadas cilíndricas son una extensión de las coordenadas polares a 3 dimensiones, en las cuales nada más lo que hacemos es agregar otra coordenada, que es la coordenada Z.
Sí, entonces aquí veíamos, este es el sistema de coordenadas para coordenadas cilíndricas, en el cual tenemos también aquí una relación entre estas coordenadas y las coordenadas rectangulares. Entonces, para las coordenadas rectangulares utilizamos los ejes X, Y y Z, mientras que para las coordenadas cilíndricas utilizamos también R, teta y Z. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un vector de posición para un punto P ubicado en este espacio tridimensional. Entonces las coordenadas de ese punto P en coordenadas cilíndricas estarán dadas por su ángulo, el ángulo de R con respecto a X. R minúscula es una proyección del vector de posición R mayúscula en el plano XY. Entonces este es nada más una proyección en el plano XY, esta R minúscula, y el ángulo de esa proyección R minúscula con el eje X es el ángulo teta. Y después la distancia vertical desde el plano XY hasta el punto P, esa es la coordenada Z. Entonces el vector de posición está dado por este vector R mayúscula que va desde el origen hasta el punto P. Y entonces decimos para ello en coordenadas rectangulares usamos los vectores I, J, K, en este caso los vectores unitarios correspondientes para el sistema en coordenadas cilíndricas sería los mismos dos que utilizamos para coordenadas polares, que es N, R y N teta, que son en el plano. Esos dos son los que utilizamos para coordenadas polares. Estos dos más, en este caso, para coordenadas cilíndricas, añadimos el otro vector unitario, que es el vector K, y que es el mismo que el vector unitario K que utilizamos en coordenadas rectangulares. Eso debido a que la coordenada Z es la misma tanto para el sistema en coordenadas rectangulares como el sistema en coordenadas cilíndricas. Entonces aquí vemos que aquí habíamos puesto que el vector unitario NR es paralelo a R, es decir, es paralelo a R minúscula. Es lo mismo que como lo teníamos definido para el caso de coordenadas polares, en donde usábamos el movimiento para el movimiento plano, en un plano circular o curvilíneo en un plano. Y n teta también es paralelo a XY, es decir, es también lo mismo que en coordenadas polares ocurre en un movimiento curvilíneo en el plano. Este puede ir cambiando de dirección a medida que va moviéndose la partícula o el objeto. Sin embargo, siempre permanece paralelo al plano XY. Esa es su característica. Y este vector K es paralelo a Z. Ese también siempre va en dirección paralela al eje Z. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos definir el vector de posición R es igual a R minúscula en la dirección del vector unitario NR. Y más la componente en Z, de la componente Z en la dirección K. Entonces aquí este vector R minúscula es lo mismo que utilizábamos en el sistema en 2 dimensiones para coordenadas polares, en donde R
el vector de posición R estaba definido por sus componentes en la dirección R y θ. Entonces, el vector unitario R mayúscula lo obtenemos sumando este vector en el plano más este otro vector en Z. Y de esa manera obtenemos la posición total en 3 dimensiones. Y para la velocidad, también seguimos utilizando el mismo concepto que es de la velocidad, es el cambio de posición con respecto al tiempo o la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces esta velocidad la obtenemos derivando este vector de posición con respecto del tiempo. Y entonces aquí lo que hacemos también es obtener la derivada de este vector, de cada una de las componentes de este vector. Entonces también aquí decimos este R y este vector unitario n subíndice R, los dos son funciones del tiempo, los dos pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces se maneja como un producto de dos variables y entonces la derivada de dos variables u por v, eso también recordamos que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces de ahí que nos resultan estas dos componentes, más también aquí aplicamos la derivada de z, es z punto en la dirección k. Sí. Sí, no se escuchó. ¿Que por qué aparece teta? Ah, teta, aquí está, sí, recordamos que este R es en el plano. Este R viene de las componentes en coordenadas polares, en donde tenemos que R es una función de teta. Sí, entonces esta velocidad la obtenemos derivando R. Esta R la... Ya, la componente. Sí, este R tiene dos componentes en R y en teta. Sí, entonces lo que hacemos ahí es nada más esta parte es de V, es la misma que esta. Y que decíamos se obtiene de aquí R, V en R más. Sí, entonces decíamos lo obtenemos aquí derivada de R con respecto de T más por el vector unitario más R por d teta con respecto de T. Entonces esto viene desde aquí, derivada de R con respecto de T, R minúscula, que es R en el plano para coordenadas polares. Y decíamos, R tiene su componente en la dirección R y su componente en la dirección teta. Entonces, decíamos, esta es la velocidad de coordenadas polares y nada más lo que estamos añadiendo es la componente de la velocidad en la dirección K.
Entonces, esa sería la velocidad. Es la derivada de R con respecto de T. Eso es la velocidad. Mientras que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Eso nos da la aceleración. Aquí también, aquí la aceleración nada más es A. Aquí no lleva sus dos puntos, sería la aceleración. La derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración. La aceleración A, esto también lo podríamos decir que es R dos puntos, o sea, la segunda derivada de R con respecto del tiempo es igual a la derivada de V con respecto de T, igual a la aceleración. Y aquí también sería esta la componente de la aceleración en el plano, más esta componente, la segunda derivada de Z con respecto de T, que es la componente en la dirección K. Entonces esta ya la vemos, esta es la correspondiente a la aceleración, de hecho aquí más bien en vez de dos puntos aquí es la flecha que lleva la aceleración. La aceleración es un vector, por eso ahí la aceleración es esta cantidad, y decimos esta cantidad que tenemos aquí corresponde a la aceleración que habíamos obtenido anteriormente para coordenadas polares, que es toda esta cantidad que está encerrada en el rectángulo. Entonces esta corresponde a toda la cantidad de la aceleración radial más la aceleración transversal. Entonces esto corresponde a aceleración radial más aceleración en teta, aceleración en la dirección radial más la aceleración en dirección de teta más aceleración en z. Entonces decimos, aquí aparecen estas cantidades, entonces ya aquí no hacemos ningún procedimiento, simplemente lo que hacemos es copiar directamente de lo que obtuvimos en coordenadas polares y añadir esta otra cantidad, que es la que corresponde a la dirección z en el vector unitario en dirección k. Entonces, también esta corresponde a la velocidad en coordenadas polares. Entonces, básicamente sería es en dirección transversal y radial más la componente en z.
Entonces vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar estos conceptos. Por favor, ¿le puedes subir un poco? Sí, más. Un poco más. Por favor. Ahí. Ya, profe, gracias. Sí. Entonces dice, un automóvil sube por un camino montañoso Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, un automóvil sube por un camino montañoso con una velocidad de 20 metros por segundo, la cual está aumentando a una razón de 5 metros por segundo, punto y seguido, la pendiente del camino es de 10 grados con respecto a la horizontal y su radio de curvatura con respecto a un eje vertical es constante e igual a 50 metros. Punto y seguido, utilizando coordenadas cilíndricas, calcule la aceleración
del automóvil en el instante en que se presentan estas condiciones. Entonces, ahí nos dice que se trata de un automóvil que va subiendo por un camino montañoso, dice que con una velocidad de 20 metros por segundo. Y también dice que la cual está aumentando a 5 metros por segundo, o sea, nos dan el valor de su velocidad, pero decimos la magnitud, esa es la magnitud de su velocidad. Y también está aumentando a 5 metros por segundo al cuadrado, también esa es su aceleración, la magnitud de su aceleración. La pendiente del camino es de 10 grados con respecto a la horizontal y radio de curvatura con respecto al eje vertical es de 50 metros, o sea que va en una trayectoria circular y al mismo tiempo va subiendo en dirección vertical, va ascendiendo y va recorriendo una trayectoria circular, o no necesariamente circular, pero en ese momento tiene un radio de curvatura con respecto al eje vertical de 50 metros. Entonces, en ese instante, lo que tiene, digamos, una trayectoria curva, no necesariamente es circular, ya que no dice que es circular, pero es una trayectoria curva en la cual nos menciona un radio de curvatura. Entonces ahí en un momento determinado tiene esta trayectoria curva y nos dice que tiene un radio de curvatura con respecto al eje vertical. Ese sería, digamos, el radio de curvatura ρ en ese momento. Los vectores unitarios y J y K. Entonces también tenemos los ejes X
Y y Z. Entonces ahí tenemos esa trayectoria curva. Vectores unitarios I, J y K. Tenemos ahí el radio de curvatura ρ. Desde el origen hasta un punto de la trayectoria en el cual estamos considerando que está ocurriendo esta situación, estas condiciones. Entonces ahí en ese momento tiene se encuentra ubicado en este punto, tiene una trayectoria y una posición en este punto, en un punto P. Y también entonces en ese punto P va a tener unos vectores unitarios, tanto en el plano como en la dirección Z. Entonces ahí tiene su velocidad, que decimos su velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y también tiene su aceleración, que nos da una aceleración que es la aceleración a la cual está cambiando su velocidad. Aquí tiene su aceleración, una aceleración, una componente de la aceleración, que es una aceleración que nos dice que la velocidad tiene 20 metros por segundo. Esa es su velocidad, la magnitud de su velocidad. Y de alguna manera sabemos que la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Entonces ahí no nos dice su dirección, pero sabemos que la velocidad siempre va a ser tangencial a la trayectoria. También nos dice que la aceleración está cambiando, más bien la velocidad está cambiando a razón de 5 metros por segundo. Esa es su aceleración. Y esa es una magnitud de la aceleración, o una componente de la aceleración que nos dice que está cambiando esta velocidad, como la velocidad es tangencial. Y esa magnitud está cambiando a esa razón de 5 metros por segundo. Entonces lo que está cambiando, la aceleración que nos están dando, lleva una dirección que no nos dan, pero que podemos identificar como una aceleración en la misma dirección de la velocidad. Entonces sería una aceleración en dirección tangencial a la trayectoria. Es una aceleración tangencial. Es una razón la razón a la cual está cambiando la velocidad, la velocidad que tenemos, que siempre es tangencial a la trayectoria. Y esa nos lo están dando como dato, que es igual a 5 metros por segundo. Más bien 5 metros por segundo al cuadrado. Mientras que la velocidad nos decía que era igual a
20 metros por segundo. Pues ahí tenemos estos datos nada más. La velocidad y la aceleración que nos están dando van en la misma dirección, que es la dirección tangencial en ese punto. Después de ahí tenemos los vectores unitarios que nos identificarían las direcciones radial, transversal y vertical, o en dirección K. Entonces estos vectores unitarios también, el vector NR y el vector Nθ están en el plano. Y los dos vectores unitarios siguen siendo lo mismo que en el caso de las coordenadas polares. También nos menciona que la pendiente del camino es de 10 grados con respecto a la horizontal. Entonces esa pendiente de 10 grados también la podemos identificar aquí. Es un ángulo que forma la trayectoria con respecto a la horizontal. Entonces este plano XY es el plano horizontal. Y entonces ese ángulo de 10 grados sería un ángulo formado por con respecto a la horizontal por la trayectoria, o por la pendiente. La trayectoria sigue la misma, tiene la misma pendiente que más bien la pendiente, el valor de 10, el ángulo de 10 grados que nos mencionan con respecto a la horizontal es el ángulo que forma la trayectoria con respecto a la horizontal. Entonces digamos, aquí dibujamos una línea que es, digamos que es horizontal. No se ve muy horizontal, pero esa línea sería horizontal, o digamos en el plano XY. En el plano XY. Y con respecto al plano XY, entonces ahí hay un ángulo de de 10 grados, un ángulo de 10 grados, y entonces la trayectoria se estaría formando un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal. La horizontal es el plano XY. Entonces, ahí lo que nos pide es, utilizando coordenadas cilíndricas, calcule la aceleración en el instante en que se presentan estas condiciones.
Entonces ahí también básicamente lo que haríamos sería utilizar la definición de aceleración y en coordenadas cilíndricas. Entonces ahí lo que haríamos, decimos, sería utilizar la definición de la aceleración en coordenadas cilíndricas, que sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y sin embargo, ahí tenemos esta expresión que nos permitiría obtener esa aceleración en coordenadas cilíndricas. Entonces, para coordenadas cilíndricas, esta sería la aceleración. Entonces ahí lo que haríamos entonces sería el obtener estas componentes, básicamente obtener cada una de las componentes de la aceleración y juntando las componentes obtenemos la aceleración total. Entonces ahí, digamos, son las respectivas componentes AR, AT y AZ. Entonces ahí, por ejemplo, para el caso de AR tenemos las componentes, tenemos R2 puntos, entonces ahí nos dice que sí, de hecho sí nos menciona que la pendiente del camino es 10 grados con respecto a la horizontal y un radio de curvatura con respecto al eje vertical es constante igual a 50. Entonces este radio de curvatura ρ sería igual a R para el movimiento circular. Entonces nos dice que R, nos dice que ρ es igual a R, es igual a constante y es igual a 50 metros. Entonces este es igual a constante. Entonces, sí, es al estar moviéndose en una trayectoria en el plano, ese movimiento tiene un radio constante, R. Entonces, esto sería nada más en el plano, porque
porque nos dice que esto con respecto al eje vertical. Entonces, este 50 metros corresponde a R minúscula, que es la que corresponde al radio de coordenadas polares. Entonces, puesto que R es igual a constante, entonces esto, por lo tanto, nos permite obtener que tanto R punto y R2 puntos también van a ser igual a 0, porque R es igual a constante, es igual a 50, eso nos dice como dato. Entonces se está moviendo en una trayectoria circular, pero en el plano, pero en realidad está al mismo tiempo que está moviéndose en una trayectoria circular, también está ascendiendo en dirección vertical en una trayectoria que forma un ángulo de 10 grados con la horizontal, o sea, con el plano. Y tiene su velocidad de 20 metros por segundo. Esa velocidad es en dirección tangencial. Y en esa misma dirección también está cambiando esa velocidad a razón de 5 metros por segundo. Entonces, básicamente sería esa la definición de estas componentes. Entonces, al ser R punto y R2 puntos 0, entonces ahí se nos eliminarían algunos términos de la aceleración total, en donde de la expresión general para la aceleración. Pues ahí en esa expresión para la aceleración, R2 puntos y R puntos se nos harían 0, y entonces se nos simplificaría un poco. Entonces quedaría que la aceleración total es igual a menos R por teta. Menos R por teta punto al cuadrado. Menos, ¿no? Sí, sería menos la derivada de R de teta al cuadrado por R. Y eso en el NR. Sí, es menos. Y ya después se sumaría R por teta 2 puntos en N teta más ZK. R por teta 2 puntos. Ujú. Sí, entonces ahí se nos simplifica la aceleración al estar en una trayectoria circular en el plano. Entonces la trayectoria circular nada más es en el plano. Sin embargo, aparte de estarse moviendo en una trayectoria circular plana, también está ascendiendo en la dirección vertical. Y de ahí que obtenemos esta componente en Z. Entonces ahí sabemos que la velocidad nos dan el valor de la magnitud de la velocidad. Nos dan el valor de la magnitud de la aceleración. Y esa magnitud también podemos descomponer la velocidad también en sus componentes, porque sabemos que
esa velocidad va moviéndose en la dirección tangencial. Es una dirección tangencial, pero aquí nos están pidiendo una velocidad, la aceleración en coordenadas cilíndricas, pero tenemos la velocidad, tenemos la componente tangencial de la velocidad, pero podemos obtener sus componentes en dirección radial y transversal, o en dirección transversal y en dirección K en general, de tal manera que esta velocidad nos pueda dar, por ejemplo, aquí tenemos teta punto es una componente de la velocidad en dirección teta. Entonces necesitamos obtener esa componente de la velocidad en dirección teta. Este R ya lo conocemos. También ya lo conocemos, y esta componente de la aceleración también es la componente de la aceleración en dirección transversal. Más bien es de 2 puntos es lo que también conocemos como la aceleración angular. Decíamos, este producto de R por teta 2 puntos es la aceleración transversal, y nada más el teta 2 puntos es la aceleración angular. Entonces, de alguna manera nos hace falta conocer ese teta 2 puntos para obtener esta componente en la dirección teta. Entonces podemos obtener primero para la velocidad. Para la velocidad podemos obtener esa componente de y sabemos que la velocidad está dada por, aquí tenemos como nos menciona que se está moviendo en una trayectoria circular. Entonces también podemos simplificar un poco la velocidad aquí. Entonces, en este caso, el R, habíamos dicho que el R punto y R2 puntos nos da igual a 0. Entonces eso lo podemos simplificar. Sin embargo, de manera general está dada por estas tres componentes. Sí, es estas dos más el Z en K. Z punto en K. Pues ahí decíamos, para la velocidad este R punto se nos hace 0. Por lo tanto, esta componente en R es 0 porque no está desplazándose en la dirección radial, está siguiendo una trayectoria curva circular en la cual R es igual a constante, R minúscula, que es el radio en un plano. Es la componente, pues la proyección de la posición de 3 dimensiones al plano RZ. Entonces esa componente se nos hace 0 y nos queda nada más este conjunto de dos componentes, que es una en dirección transversal y otra en dirección vertical.
Entonces, esa componente en dirección transversal la habíamos mencionado para el caso circular, corresponde también lo mismo para el caso circular, corresponde la componente transversal con la componente radial. Con la componente normal, más bien. Entonces aquí lo que tenemos ahí es una componente tenemos esas dos componentes y eso lo podemos expresar también como estas componentes conocemos la velocidad, la magnitud de la velocidad. Conocemos que la magnitud de la velocidad es igual a 20 metros por segundo. Aquí de la figura podemos ver que su velocidad es igual a 20 metros por segundo y luego aquí tenemos este ángulo de 10 grados formado entre el vector de la velocidad y el plano. Entonces podemos obtener esas componentes, estas componentes que nos darían entonces que sería R por nos podemos expresar de esta manera. Podemos decir que la componente en la dirección transversal sería 20 por el coseno del ángulo que forma esa velocidad con el plano o con la horizontal. Entonces el plano con el plano horizontal. Entonces sería 20 por el coseno de 10 grados. Todo esto sería en la dirección de n θ. Esa sería una componente de la velocidad en esta dirección del vector unitario n θ. Luego más otra componente sería 20 por el seno de 10 grados en la dirección de k. Entonces ahí tenemos esas dos componentes y aquí podemos saber que este R, decíamos, lo conocemos, es 50 por teta punto en la dirección θ del vector unitario n θ más z punto por k es igual a estos valores los podemos obtener multiplicando 20 por coseno de 10, ¿cuánto nos daría? Profe, disculpe. Yo no entiendo bien por qué le puso 20 y 2. 20 coseno y 2 seno. Sí, es 20, aquí es 20, 20 es la velocidad, este es
velocidad es igual a 20 metros por segundo. Y entonces Ok. estamos obteniendo aquí una componente de la velocidad en teta y otra componente de la velocidad en k. Entonces aquí todo esto también le podemos poner metros por segundo. Son las dos componentes de la velocidad. Sí, entonces ahí podemos obtener el valor de 20 por coseno de 10 y 20 por seno de 10. El de 20 es de menos 16.7814. Menos. Sí, a mí me salió menos. Mm, Ah, no, disculpe, la tenía en radianes. En grados es 19.6961, sí, sin el menos. 19 punto. Luego aquí dice que da, sí, aquí le escribieron que da 3.47 en K. Y todo esto, decíamos, tiene unidades de metros por segundo. Entonces son las componentes de la velocidad. Porque lo que nos dan como dato es la magnitud de la velocidad. Pues la podemos descomponer en sus componentes en teta y en K. En R nos daba 0 porque el radio es constante. Entonces de ahí podemos igualar lo de teta con teta y lo de K con K. De ahí nos da que teta punto va a ser igual a 19.69 entre 50. Y esto nos debe dar en radianes por segundo. Y también nos daría que z punto va a ser igual a 3.47. Esto es en metros por segundo. Entonces esto lo tenemos, decimos, igualando en las direcciones, en teta y K. Esta vale 0.3938. 39, 38, y esto sería entonces, decimos, en radianes por segundo. Teta también se denota como omega, es la velocidad angular. Aquí también
podemos observar que la aceleración también tiene sus componentes. Pues aquí tenemos las componentes de la velocidad, pero en realidad lo que nos piden, decía aquí el enunciado, decía, utilizando las coordenadas cilíndricas, calcule la aceleración del automóvil en el instante que se presentan estas condiciones. En realidad lo que nos piden es la aceleración. En función de R, de teta y de z, o bien utilizando componentes n en dirección R y en dirección teta y en dirección K, utilizando esas componentes. Eso es lo que nos piden entonces, es la aceleración. Decimos la aceleración de manera general en estas coordenadas cilíndricas está dada por esta expresión. De aquí vimos que, como nos menciona, que se mueve en una trayectoria circular en el plano al mismo tiempo que asciende, pero de manera, en su trayectoria siempre mantiene un radio constante con respecto al eje Z de 50 metros. Entonces eso nos indicó que estas cantidades R punto y R2 puntos son igual a 0 porque el radio es constante, y R minúscula es constante, y entonces eso nos simplifica la aceleración a estos tres términos, que hay una componente, sí hay una componente en R, una componente en la dirección NR, una componente en dirección n teta y una componente en z para la aceleración. Sin embargo, estas componentes se nos simplifican cuando R es igual a constante, ya que R2 puntos y R punto igual a 0. Pues aquí para obtener la aceleración necesitábamos teta punto, que decimos es la aceleración, la velocidad angular, y esa ya la obtuvimos. Y tenemos z punto, sin embargo obtuvimos también z punto, sin embargo z punto no aquí tenemos z punto. Lo que necesitamos es también una componente de la aceleración en z. Aquí decíamos la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria. Cristóbal Colón. ¿Cuándo es el Día Internacional de la RAE? 5, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el 6. Muy bien. Última pregunta para ver si te vas. ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí.
Si es redonda, ¿cómo va a ser plana? Sí, entonces estábamos aquí diciendo que la aceleración es una aceleración que el dato que nos dan de 5 metros por segundo al cuadrado es una aceleración que nos da la razón de cambio de esta velocidad. Entonces, como la velocidad es tangencial, esta aceleración también es tangencial, este dato que nos dan. Y este movimiento es un movimiento en 3 dimensiones que se puede descomponer en 2 componentes, una en el plano, que utilizaría las coordenadas polares más su componente en Z. Entonces, de aquí, lo que haríamos ahora sería obtener esas componentes de esta aceleración. Entonces, esta aceleración también tiene sus 2 componentes y esta aceleración tangencial sería igual a una componente en la dirección θ más otra componente en la dirección z. O en la dirección k. Y también aquí esto lo podemos obtener multiplicando o obteniendo sus componentes multiplicando por el coseno y por el seno respectivamente. Entonces esta componente sería igual al 5 por el coseno de 10 en dirección de n θ más 5 por el seno de 10 grados en la dirección de k. Entonces ahí también como podemos ver también aquí estas componentes están dadas por estas dos componentes de la aceleración. Estas las podemos, de hecho las podemos también poner aquí. Entonces aquí también podemos
igualar lo de n teta con lo de n teta y lo de la dirección K con lo de la dirección K. Entonces eso nos daría que teta 2 puntos sería igual a 5 por coseno de 10 grados entre R. Pero R recordamos que es igual a 50. Entonces este R viene de aquí desde de los datos. Ese nos los habíamos mencionado que forma una trayectoria circular, radio R igual a constante igual a 50 metros. Entonces ese R es igual a 50 metros. Entonces aquí ponemos el 50 metros y todo esto aquí era 5 metros sobre segundo al cuadrado. De ahí podemos obtener el valor de teta a 2 puntos y de manera similar, igualando lo de la dirección K, nos quedaría que z 2 puntos va a ser igual a directamente, nos queda que 5 por un seno de 10 grados, también esto en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí, ¿cuánto nos darían estas operaciones? Entonces, aquí dice que nos da 0.98. 0.098. 0.098. Y sería el de Serían segundos al cuadrado, ¿no? 0.098. Radianes sobre segundo al cuadrado, porque hicimos esto, también se conoce como la aceleración angular o alfa. Teta 2 puntos es la aceleración angular, también se denota como alfa. Y para el otro es z 2 puntos, 5 por seno de 10 grados. El segundo es 0.868. Y en este caso las unidades son de metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos las cantidades que necesitamos para obtener la aceleración. Entonces ahí habíamos visto que se nos simplificaba la forma de calcular la aceleración. Entonces esta cantidad la ponemos otra vez aquí, la volvemos a escribir aquí. Aquí tenemos que esto será igual a menos R, que es menos 50 por teta punto al cuadrado, que nos había dado aquí de 0.3938 al cuadrado.
en dirección NR, luego más el R, que es otra vez 50 por teta, 2 puntos, que nos da de 0.098, en dirección N teta, más z 2 puntos, que nos da de 0.868 en K. De ahí nada más podemos hacer las operaciones para reducir los valores. ¿Cuánto daría el valor 50 por o menos 50 por 0.3938 al cuadrado? Menos 19.69. Aquí escribieron que da menos 19.69. En dirección NR 7.75 es, no, es 7.70, menos 7.75 negativo, menos 7.75 en dirección NR, y luego en dirección N teta sería 50 por 0.98. $4.9. 4.9 en dirección N, vector unitario N teta, y luego más en K ya nos queda lo mismo, que es 0.868 en K. Y todo esto tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa sería la aceleración en coordenadas cilíndricas. Para este caso. Sí, entonces, hasta ahí dejaríamos el día de hoy. Vamos a proceder nada más a pasar lista. Sí, perdón. Entonces, Bravo Cruz. ¿Dónde está Burgos Leiva? Presente, profe Burgos Leiva. Sí. Callejas Moctezuma. Sí, entonces, de la Cruz Martínez. De la Cruz presente, profe. Sí. Delgadillo Bautista. Díaz Pérez. Presente, profe. Domínguez Espinosa. Escalona López. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Espinosa Costilla. Presente, ¿sí me escucha? Sí. Esquivel Rayo. Sí. Flores Díaz. Presente, profe. Sí. Fragoso Ibarra. Presente. Sí. García Cortés. ¿Dónde está? González Guerrero. Presente, profe.
González Juárez, Presente. González Salinas, Presente, profe. Hernández Barrera, Presente, profe. Hernández, No sé si me escucha. Hernández Campos no está. Presente. Sí. Hernández Ramírez, Islas Juárez, Presente, Islas Juárez. López Juárez Pérez, Presente, profe. López Nájera, Presente. López Noriega, López Noriega no está. Mendoza Hernández, Presente, profe. Meseño Hernández, Presente, profe. Monsalvo González, Presente, profe. ¿Me escucha? Pineda, Presente, profe. Prieto López, Presente. Ramírez Rivera, no está. Reyes López Presente, profe. ¿Me escucha? y Sánchez Ángeles, no está. Solís Álvarez, Presente, profe. Urbano Pérez, Presente, profe. Vargas Flores, Presente. Vázquez García. Presente, profe, ¿me escucha? Presente. Sí. Algunos que no se escucharon, a ver, están Bravo Cruz, Callejas, Profe, a mí sí me escuchó, Meseño Hernández. Señor, sí. Ok, profe, gracias. Díaz Pérez, García, Islas, López, Salvo, Ramírez, Sánchez Ángeles, Delgadillo. Y son todos, faltó nada más, ya están todos, de hecho no faltó nadie. Entonces serían todos. ¿Algún comentario? Entonces sería todo por hoy, entonces nos vemos la próxima. Hasta luego, buen día, profe. Hasta luego, que estén bien.